Buenas tardes, mi nombre es Eliseo Enrique Rodríguez Sánchez de la carrera de Derecho, grupo quinto B, y hoy les voy a explicar sobre los acuerdos reparatorios. Bueno, para empezar, ¿qué son los acuerdos reparatorios? Estos, bueno, prácticamente son la solución alternativa que existe en un procedimiento que se ha celebrado entre el imputado y la víctima y el ofendido. Ahora bien, estos tienen que ser aprobados por el fiscal o el juez de control. Esto, cumplidos sus efectos, tiene, bueno, de sus principales efectos es terminar con la acción penal que existía y bueno, para eso se tiene que basar del Código Nacional de Procedimientos Civiles, bueno, en los artículos 186 al 190. Bueno, estos no solamente nos hablan que sea la reparación económica, ¿no? del daño, sino que va más allá, sino que se refiere también a los alcances que éste haya tenido. Igual tiene consideración que tenga lo que el imputado pueda hacer. Entonces, bueno, explicando esto, simplemente, bueno, es no solo económicamente, sino hasta donde haya llegado bueno, hasta donde los alcances que haya tenido el daño que se haya causado, del cual se va a reparar. Y como mencionaba, es a las posibilidades del imputado, no se le va a poder pedir lo imposible, por así decirlo, cosas muy extremas, muy grandes. Y bueno, hay varias formas en las que estos se pueden llevar a cabo, estos acuerdos reparatorios. Y bueno, voy a proceder a explicarlos. Pero primero está lo que es procesalmente, que esto es, bueno, antes de formular la imputación, ¿no? Esto es, pues, antes de que exista esta imputación hacia el imputado o el que se presume que es imputado. Esta se llama procesalmente. Bueno, es procesalmente. Y bueno, a diferencia de esto existe la que es interprocesal. Bueno, esta significa que va a ser en la audiencia y va a ser frente al juez de control. O sea, a diferencia de la otra que es antes de formular la imputación, esta va a ser ya dentro de la audiencia y, como mencionaba, frente al juez de control. También existe lo que es antes de la apertura a juicio y esto, bueno, básicamente es antes de que, pues como lo dice su nombre, ¿no? De que inicie el juicio, de que se haga apertura a este juicio oral, ambas partes llegan a un acuerdo, como es el imputado o la víctima o ofendido. Antes de empezar esto, estas dos partes llegan a un acuerdo entre ellas. Bueno, la extraprocesal significa que, bueno, es en cualquier en cualquier momento del proceso, ¿no? Nada más que, bueno, o sea, vaya dirigido al centro de justicia restaurativa. O sea, significa que al final de cuentas sí se restaure, pero no como los anteriores, que era antes del inicio del juicio, ¿no? Esto es en cualquier momento del inicio del proceso, ¿no? Y bueno, también están los postprocesales. Bueno, ¿qué significa post? Post significa después. Entonces va después del proceso. Estos bueno, llevan a cabo en la sentencia, ¿no? Para que, bueno, esto da la posibilidad de que se repare el daño y no únicamente se cumpla la sentencia, ¿no? O sea, son considerados especiales, ya que se llevan a cabo en la ejecución de la sanción. O sea, la sanción, aparte de solo sancionar, tiene que llevar a cabo la reparación del daño. Ya no se limita solamente a hacer sanción a la persona, a la persona que fue declarada imputada, sino que se tiene que reparar ahora ese daño. Y bueno, también están las autocompositivas. Estas, bueno, prácticamente también se llevan a cabo entre la víctima y ofendido y el imputado. Bueno, que estas son las dos partes. Y estas ya, bueno, ya se pueden ser mediante la conciliación y mediación. Bueno, si estas siempre tienen que ser por voluntad de las partes, ¿no? Estas no pueden ser obligadas. Tanto el imputado como la víctima y el ofendido tienen que llegar a los acuerdos. Bueno, tienen que llegar a acuerdos entre estas dos partes. Bueno, como podemos notar, lo que es la mediación y la conciliación, pues son bastante similares. Bueno, para explicar la mediación, bueno, principalmente este es un método no adversarial, ¿no? Pero en este, bueno, un mediador es el que interviene para facilitar la comunicación entre estas dos partes, ¿no? Que es la víctima ofendido y el imputado. Bueno, estas partes que están en conflicto. Y bueno, esto es con el propósito de que éstas acuerden voluntariamente una solución a su problema. O sea, Mm, sí, o sea, la mediación es, esta persona que es el mediador facilita que estas dos personas se comuniquen para llegar al acuerdo, como en los anteriores puntos expliqué que se necesitaba un acuerdo entre estas dos partes. Bueno, pues el mediador lo que hace es facilitar la comunicación entre estos para que se puedan, pues, comunicar más fácilmente. Lo cual va de la mano también con la conciliación, ya que este es un procedimiento, este es voluntario, pero en vez de un mediador sí está un conciliador. Este, bueno, tiene la potestad, es decir, el poder, bueno, asiste a las partes involucradas con el poder que éste tiene, es decir, con su potestad. Bueno, las partes involucradas en un conflicto, los cuales son, pues, las partes anteriormente mencionadas, que son tanto el imputado y la víctima y el ofendido, y víctima o ofendido. Bueno, esto lo hace también con la finalidad de facilitar las vías de diálogo entre estas dos personas, ¿no? Y también con la finalidad de buscar acuerdos. Es como
Es como en la mediación, nada más que este conciliador pues tiene potestad para poder hacerlo y llamar a estas dos partes para llegar a los acuerdos que pues anteriormente mencionaba. Es importante también mencionar, bueno, lo que es el mediador y conciliador, ya que gracias a estos es que las partes pueden llegar a un acuerdo, o sea, gracias a estos es que se puede llevar a cabo este acuerdo, como lo mencionaba en los puntos anteriores, por lo cual voy a explicar los principios por lo que se rige este mediador y conciliador. Bueno, pues tiene que ser al principio por la voluntariedad. Bueno, ¿esto qué significa? Que las partes que estén en este proceso, como pueden ser mediador, conciliador y víctima y ofendido y imputado, tienen que hacerlo por decisión propia, por libre y, bueno, sin ser obligados a hacer esto. El 2 es confidencialidad. Bueno, esto significa, como lo dice su nombre, ¿no? Que la información que proporcionan las partes o la información que se le haga llegar a las partes no puede ser usada por otros medios. O sea, no puedes, tiene que ser confidencial y no puede ser usada en perjuicio de estas personas. 3 la imparcialidad. Bueno, ¿este qué se refiere? Se refiere a que, bueno, el mediador o conciliador tiene que estar libre de prejuicios a las personas. O sea, es decir, que no tiene que haber favoritismos hacia esto. O sea, no tiene que tener un favorito entre estas partes, ni... Bueno, es imparcial prácticamente, tiene que tomar decisiones objetivamente, lo cual va relacionado con el punto siguiente, que es la neutralidad. Bueno, como decía, o sea, el mediador conciliador tiene que ser neutral. No tiene que haber prejuicio entre estas partes. No puede tomar opinión que afecte a la toma de decisión, ¿no? O sea, este mediador conciliador tiene que verlas por igual, como decía anteriormente, que tiene que ser considerado de una forma objetiva. El punto que sigue es la equidad. Bueno, en este el mediador conciliador bueno, tiene que proporcionar las condiciones de equilibrio entre los intervinientes, que, bueno, son estas partes que decía, de víctima, ofendido y imputado. Bueno, con esta equidad se tiene que dar condiciones de equilibrio entre esas partes. Y por último, y a mi punto personal es más importante, es la honestidad. Bueno, pues, como lo dice su nombre, que las partes que intervienen en este conflicto, como serían las dos partes mencionadas, que víctima, ofendido e imputado, tanto como se menciona, mediador y conciliador, tienen que mantenerse siempre con apego a la verdad. Y sí, bueno, prácticamente es eso. Y bueno, relativo a lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 187, nos dice que estos solo procederán en delitos que se persiguen por querella. Y bueno, esto incluye que sea, o sea, en esto se pueda dar el perdón de la víctima ofendido, ¿no? Que estos puedan, pues, como decía su nombre, perdonar. También en delitos culposos y tercero en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Bueno, en este podemos ver que no se persiguen, no pueden proceder en delitos graves, ¿no? Como lo podría ser a lo mejor un asesinato. Ya no es considerado un delito como menor. En este no se puede dar el perdón del ofendido. Sí, bueno, o sea, como nos decía también nuestro tercer punto, que son delitos cometidos sin violencia. Y por ejemplo, en el asesinato o en la violación son delitos cometidos por violencia, por lo cual no puede proceder lo que es pues el perdón del ofendido, ni esto es solución alternativa. Bueno, también ahora siguiendo el tema de donde no proceden, como mencionaba, tampoco proceden en delitos que son, bueno, pues son graves, ¿no? O que, por ejemplo, su media aritmética sobrepase los 5 años. Bueno, también en estos, como mencionaba, ¿no? No podrían ser delitos graves, por lo cual no puede incluir, por ejemplo, la violencia familiar, ¿no? Que ya no es un delito que se haya aplicado sin violencia, como nos lo mencionaba uno de los puntos anteriores que mencioné. También aquí hay una parte interesante, lo cual nos dice que, bueno, eh, no puede proceder en cuando, por ejemplo, el imputado ya haya estado, por ejemplo, ya haya tenido otro acuerdo reparatorio y no se haya cumplido. O sea, que éste haya tenido un mal registro sobre esto, ¿no? Que haya pasado un acuerdo reparatorio que se haya hecho y no haya cumplido. O que ya también haya celebrado anteriormente otro acuerdo y no haya pasado más de un año. O sea, y en el otro, en el caso de no haberlo transcurrido, que hayan pasado 5 años. Y bueno, pues en conclusión podemos mencionar que estos acuerdos son hechos pues para una reparación entre estas dos partes. Me parece interesante que, por ejemplo, no pueden proceder en todos los casos. En los que hayan incluido violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Y en los que no se pueda otorgar el perdón del ofendido o la víctima. Eh, y bueno, estos como podemos ver no van simplemente a lo económico, sino que también a donde haya llegado este daño, ¿no? Lo que podemos ver, también existe el mediador y conciliador, que bueno, es el que facilita prácticamente la comunicación entre estas dos partes, víctima y ofendido y imputado, lo que hace que se llegue a este acuerdo, ¿no? Reparatorio, por lo cual también mencionan uno de los principios, que tiene que haber voluntariedad entre estas dos partes. Y bueno, este conciliador y mediador hace que
esta comunicación entre ambos sea posible, ¿no? Para llegar al acuerdo entre estos. También una parte interesante fue que la que me pareció personalmente muy interesante fue en la sanción, ¿no? Que en la sanción se tenga que cumplir este daño. Ya no se limita simplemente a una sentencia, sino que esta sentencia, sanción, tiene que también que cumplir con la reparación de este daño. Ya no es simplemente como castigar al imputado, ¿no? Sino que ahora en su sanción, está obligado a cumplir, a resarcir el daño causado, siempre y cuando sean con los principios anteriormente mencionados, ¿no? Que no haya sido con violencia, que no haya estado involucrado en uno de estos casos anteriores, o no lo haya cumplido y haya pasado más de 5 años, bueno, etcétera, como mencioné anteriormente. Y ya, bueno, con esto puedo concluir este tema de acuerdos reparatorios.